Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y, en particular, de una de las parejas más queridas de la televisión, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio de que les depara el futuro después de sus exitosas novelas. Sí, escucharon bien. Vamos a analizar declaraciones, entrevistas y rumores para intentar predecir si veremos a Demet y Can juntos nuevamente en la pantalla, o si sus caminos profesionales tomarán direcciones separadas. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de sorpresas y revelaciones. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás. Aquí encontrarás contenido fresco y emocionante sobre tus artistas favoritos, noticias del mundo del entretenimiento, análisis de telenovelas y mucho, mucho más. Además, al suscribirte activas la campanita y serás el primero en enterarte cuando suba un nuevo vídeo. Así que no te lo pienses más y únete a esta gran familia. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos interesa, ¿qué pasa con Demet Özdemir y Can Yaman? Esta pregunta ha estado rondando en la mente de muchos fans desde que protagonizaron la exitosísima Erkenci o Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un romance de cuento de hadas. La verdad es que durante la emisión de la novela, los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos eran constantes. Los veíamos juntos fuera del set, compartiendo momentos y gestos que alimentaban aún más la esperanza de que su amor de ficción se hiciera realidad. Los programas de chismes y revistas del corazón se llenaban de especulaciones, fotos robadas y análisis exhaustivos de cada interacción entre los dos. Se crearon incluso cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a documentar cada prueba de su romance. La presión mediática era intensa, y tanto Demet como Can intentaban mantener un perfil bajo, alimentando aún más la curiosidad de sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en la pantalla. Después del final de Erkenci, Demet y Can tomaron caminos separados. Él se fue a Italia a protagonizar Viola come il mare y ella continuó su carrera en Turquía con otros proyectos exitosos. Esta separación fue un golpe duro para los fans que esperaban que su amor de ficción se convirtiera en realidad. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción, pero también de esperanza. Muchos se aferraban a la idea de que, aunque no estuvieran juntos sentimentalmente, quizás algún día volverían a colaborar en un nuevo proyecto. Pero claro, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo para muchos fans. Siempre existe esa pequeña posibilidad de que en algún momento sus caminos se crucen nuevamente y nos regalen una nueva oportunidad de verlos juntos en la pantalla. Y es aquí donde entra la bomba que mencioné al principio. La industria del entretenimiento es cíclica, las modas cambian y las estrategias de marketing se adaptan. Los productores son conscientes del enorme atractivo que Demet y Can tienen juntos, y seguramente han considerado en más de una ocasión la posibilidad de un reencuentro. El dinero que podría generar un proyecto protagonizado por ambos sería considerable, lo que lo convierte en una opción tentadora para cualquier cadena de televisión o plataforma de streaming. Hace poco empezaron a circular rumores sobre una posible reunión entre Demet y Can. Estos rumores surgieron a raíz de unas declaraciones de Demet en una entrevista, donde le preguntaron sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con Can. Su respuesta, aunque ambigua, dejó la puerta abierta a la esperanza. Ella dijo algo así como, nunca digas nunca. El futuro es incierto y uno nunca sabe lo que puede pasar. Can es un gran actor y siempre será un placer trabajar con él. Analizando sus palabras con lupa, se puede interpretar una cierta apertura. El nunca digas nunca es una frase cliché, pero en el mundo del espectáculo suele ser una forma sutil de indicar que la posibilidad existe, aunque no sea inminente. El elogio hacia Can como actor también suaviza cualquier rumor de mala relación entre ellos. Esta declaración, aunque no confirma nada, es mucho más alentadora de lo que muchos esperaban. Durante mucho tiempo se había rumoreado que la relación entre ellos no era la mejor y que incluso existía cierta tensión. Estas palabras de Demet sugieren que, al menos, las cosas han mejorado entre ellos y que no descartan la posibilidad de colaborar en el futuro. Las razones de esa supuesta tensión son variadas y se han especulado mucho. Algunos apuntan a celos profesionales,
otros a diferencias en sus personalidades. Ese y otros simplemente a la presión mediática que sufrieron durante la emisión de Erkencicus. Sea cual sea la verdad, lo importante es que parece que han logrado superar cualquier conflicto y están dispuestos a considerar la posibilidad de trabajar juntos de nuevo. Ahora bien, ¿qué tan probable es que esto suceda? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis. Hay varios factores a considerar. En primer lugar, ambos actores están en un momento muy importante de sus carreras. Demet ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Ha participado en varias series y películas de éxito, demostrando su versatilidad y talento. Ha pasado de ser una joven promesa a una estrella consolidada, capaz de elegir sus proyectos y negociar sus contratos. Su elección de papeles refleja una madurez y un deseo de explorar diferentes facetas de su actuación. Por su parte, Khan ha logrado abrirse camino en el mercado italiano, donde ha ganado una gran popularidad. Su participación en Viola come il mare fue un éxito de audiencia y lo ha catapultado a la fama en Europa. Khan ha demostrado ser un actor polifacético, capaz de desenvolverse en diferentes idiomas y culturas. Su incursión en el mercado europeo ha ampliado su horizonte profesional y le ha brindado la oportunidad de trabajar con directores y actores de renombre internacional. Además, ha aprovechado su fama para involucrarse en causas sociales y humanitarias, lo que ha reforzado su imagen pública. Con esto en mente, es importante preguntarnos si sería beneficioso para ambos actores volver a trabajar juntos. Por un lado, la nostalgia de Erkencicus podría ser un gran atractivo para el público. Muchos fans anhelan verlos juntos nuevamente y un proyecto que los reuniera seguramente generaría mucha expectación y éxito de audiencia. Los productores lo saben y seguramente están buscando el proyecto perfecto para explotar ese factor nostalgia. Un remake, una secuela o una historia completamente nueva, las opciones son muchas y cada una tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, también existe el riesgo de que la comparación con Erkencicus sea inevitable y que el nuevo proyecto no logre superar las expectativas. El listón está muy alto y replicar el éxito de una novela tan querida por el público no es tarea fácil. Los guionistas tendrían que crear una historia original y atractiva, que mantenga la esencia de la química entre Demet y Khan, pero que al mismo tiempo ofrezca algo nuevo y diferente. El desafío es grande, pero si se logra, el resultado podría ser espectacular. Además, ambos actores han evolucionado mucho desde Erkencicus. Han crecido profesionalmente y han explorado diferentes tipos de personajes. Es posible que no estén interesados en repetir la misma fórmula que los hizo famosos y que prefieran buscar nuevos desafíos y oportunidades. Demet, por ejemplo, ha demostrado su capacidad para interpretar papeles dramáticos y complejos. Khan, por su parte, ha explorado personajes más maduros y con mayor profundidad psicológica. Un reencuentro podría ser una oportunidad para mostrar esa evolución y sorprender al público con algo inesperado. Otro factor importante a considerar es la disponibilidad de ambos actores. Sus agendas están muy apretadas y encontrar un momento en el que ambos estén libres para trabajar juntos podría ser complicado. Los rodajes de series y películas suelen ser largos y exigentes, y coordinar los horarios de dos estrellas de su calibre no es tarea fácil. Además, es necesario encontrar un proyecto que sea adecuado para ambos actores y que les permita mostrar su talento y seguir creciendo profesionalmente. El guión, el director, el elenco, la cadena de televisión o plataforma de streaming, todos estos elementos deben encajar a la perfección para que el proyecto sea viable y atractivo para Demet y Khan. En resumen, la posibilidad de ver a Demet Özdemir y Can Yaman juntos nuevamente en la pantalla no es imposible, pero tampoco es una certeza. Depende de muchos factores, incluyendo sus agendas, sus intereses profesionales y la existencia de un proyecto que sea adecuado para ambos. La industria del entretenimiento es impredecible, y lo que hoy parece imposible, mañana puede ser una realidad. Lo importante es mantener la esperanza y estar atentos a cualquier novedad que pueda surgir. Personalmente creo que sería maravilloso verlos juntos nuevamente. La química entre ellos es innegable y estoy segura de que podrían crear algo mágico en la pantalla. Su conexión es palpable y su talento individual se potencia cuando trabajan juntos. Un proyecto que los reuniera podría ser un gran éxito, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Sin embargo, también entiendo que ambos actores tienen sus propios proyectos y ambiciones y que deben tomar decisiones que sean lo mejor para sus carreras. Su crecimiento profesional es importante y deben elegir los proyectos que les permitan
a seguir evolucionando como actores y explorar nuevas facetas de su talento. Lo que sí es cierto es que la expectación y el interés por esta posible reunión son enormes. Los fans de todo el mundo están ansiosos por saber qué les depara el futuro a Demet y Can y están dispuestos a apoyar cualquier decisión que tomen. Las redes sociales están llenas de mensajes de apoyo y cariño hacia ambos actores, y la esperanza de un reencuentro sigue viva. Así que, en definitiva, la respuesta a la pregunta de qué les depara el futuro a Demet Özdemir y Can Yaman después de sus novelas sigue siendo un misterio. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Así que sigamos soñando y esperando lo mejor para estos dos talentosos actores. Estemos atentos a las noticias, a las entrevistas y a los rumores, porque en cualquier momento podría surgir la noticia que todos estamos esperando. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el futuro de Demet Özdemir y Can Yaman. Como pudimos ver, la posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla no está descartada, pero depende de varios factores. Ambos actores están en un momento crucial de sus carreras y deben tomar decisiones que sean lo mejor para su futuro profesional. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Cada like, cada comentario y cada suscripción me animan a seguir adelante y a ofrecerles lo mejor de mí. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Demet Özdemir y Can Yaman juntos nuevamente en la pantalla? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? ¿Una comedia romántica, un drama, una serie de acción? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus ideas y opiniones. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.